Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Praxis Vargas Torres y soy alumno del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y el día de hoy voy a presentarles el espíritu nuevo. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional del género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda mediante recorridos imaginarios apoyándose en el material didáctico otorgado y en el recorrido físico-virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. Introducción. Con la publicación del libro Después del cubismo, Après le cubisme, en 1918 se iniciará un movimiento denominado purismo. Decepcionados con la derivada del cubismo hacia lo que consideraban una forma de expresión menos pura, el pintor Amédée Osenfant y el arquitecto de origen suizo Le Corbusier, Edouard Jeanneret, son los precursores de este movimiento. Piensan que las formulaciones numéricas clásicas son el origen de la armonía en el arte, y por lo tanto, a través de la proporción, se llega a la belleza de los objetos. La armonía proporcionada, junto con la economía de los medios, y la representación clara y precisa llevará a la producción de un arte más sano. La necesidad básica del orden de las cosas que les lleva a representar una estética purista en todo aquello que realizan, ya sea arquitectura, pintura o diseño de cualquier producto. Utilizarán como medio de expresión para sus ideas las páginas de su propia revista de arte y literatura, alojada en La Vanguardia. El 15 de octubre de 1918 se publica el primer número de la revista, L'Esprit Nouveau, El Espíritu Nuevo, editándose 28 ejemplares hasta el año 1925, año en el que Le Corbusier diseña el pabellón para la Exposición de las Artes Decorativas de París con el nombre de la revista, pabellón que será demolido a principios de 1926 y reproducido en 1927 en los terrenos de la Feria de Bolonia. La revista L'Esprit Nouveau, El Espíritu Nuevo, fue una importante revista de arte francesa, publicada entre 1918 y 1925, que alcanzó los 28 ejemplares con un promedio de 100 páginas y con imágenes en color. Fue la revista del movimiento purista y su ámbito fue internacional, llegando a alcanzar bastante difusión en países como México. La revista El Espíritu Nuevo, cuyo artículo es un homenaje a Apollinaire, y subtitulada Revue Internationale d'Esthétique, editada en París, fue dirigida en sus tres primeros números por uno de sus tres fundadores, el poeta dadaísta, Paul Verlaine. Fue importante colaborador inicial, pero solo participó durante los primeros 7 números. También teníamos a Amédée Osenfant y al que hoy en día conocemos como Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret. Para, para esta revista colaboraron poetas, artistas y músicos como Aragón, Bissier, Breton, Carrà, Sendars, Cocteau, Eluard, Max Jacob, Lalo, Milhaud, Raynald, Santier y Sarah. La colaboración entre los dos fundadores, que habían firmado juntos los artículos, terminó en el número 19. A partir de entonces, cada uno firmó los suyos propios. De la revista y de su colaboración salieron textos tan famosos como Vers un Architecture, que quiere decir hacia una arquitectura, ya que en los años 20 Le Corbusier escribía en Hacia una arquitectura un conjunto de textos considerados básicos para el movimiento moderno. El libro, publicado por primera vez en 1923, es una recopilación de artículos que el autor había escrito para la revista El Espíritu Nuevo, que él mismo fundara junto con Amédée Osenfant. En 1925, Le Corbusier, que había publicado en la revista numerosos proyectos arquitectónicos teóricos como la Casa Citroën,
diseñó un pabellón con su nombre para la Exposición Internacional de París. Su eslogan era: "Hay un espíritu nuevo en un espíritu de construcción y de síntesis guiado por una concepción clara". Su temática abarcaba un gran número de campos, con el purismo como eje desde la discusión estética general a la arquitectura, pasando por la literatura, el teatro, el cine, la pintura, la escultura, la moda y el mobiliario, entre otros. Aunque cambió varias veces el objetivo principal, el órgano de difusión fue el purismo, un intento radical de culminar la llamada al orden en el arte de la posguerra. El purismo nace cuando Oxenfant y Le Corbusier publican el 15 de noviembre de 1918, 4 días después de la firma del armisticio. Lo presentan como un movimiento racionalista que se expresa en un cerebralismo extremo y riguroso, que el arte ha de desprenderse de los elementos imaginativos y fantásticos para decantarse hacia una perfección plástica, lograda mediante reglas escritas de composición. Por ello, desprecian a los impresionistas y defienden a Ingres, Courbet, Cézanne, Seurat, Signac, Matisse y Picasso, y su cubismo hasta el punto que serán llamados cubopuristas. El pabellón de la arquitectura. Presentación o introducción. Aquí hay una gran serie de eventos, ya que en 1920, luego de la Primera Guerra Mundial, Europa comienza una era de quiebre, mientras que Estados Unidos genera un rápido desarrollo económico. Japón comienza a extender su presencia imperial en Asia y el Pacífico. Entretanto, en la India, Gandhi comienza una batalla no violenta en defensa de los derechos humanos. Le Corbusier, erradicado en Francia, sufre una época marcada por el descontento público y las reparaciones tras la Gran Guerra. Se necesita dar solución de gran escala y económica a la problemática habitacional. La arquitectura de la época está marcada por la impronta de la Art Deco, sobre todo en Norteamérica, impulsado por el descubrimiento de ciertas ruinas arqueológicas. En Alemania surge la escuela Bauhaus, de Walter Gropius, con una filosofía moderna de diseño. El hormigón armado toma la escena principal como material de construcción, acompañado en menor medida del acero, el estuco y el vidrio. Este contexto histórico vería los primeros pasos vanguardistas de uno de los arquitectos más conocidos de la historia, punto de quiebre y alma mater del movimiento moderno. El pabellón de El Espíritu Nuevo era un edificio temporal, construido en 1925 dentro del marco de la Exposición Internacional de Artes Decorativas, en París. Para Le Corbusier era la ocasión de mostrar de modo provocante sus ideas sobre la arquitectura y el urbanismo que había comenzado a desarrollar con Pierre Jeanneret desde 1922. El concepto. Le Corbusier logra marcar un hito en la evolución arquitectónica, al mostrar que esta nueva arquitectura, el espíritu nuevo, es capaz de ser original, negando cualquier arte decorativo. El pabellón representa una nueva forma del espacio habitable, descargando toda noción decorativa. Le Corbusier trata de demostrar que la arquitectura está siempre presente en todo, desde el más humilde equipamiento doméstico a la mansión, el barrio, la ciudad, etc. Los espacios son pensados incluyendo su amoblamiento, que Le Corbusier definiría con el término equipamiento, ya que estos pasan a ser elementos funcionales claves en el engranaje de la gran máquina para vivir. Se trata de hacer la demostración de las posibilidades que ofrecen el hormigón armado y el acero para la arquitectura y en particular para la vivienda en serie, y de probar que la industrialización de la construcción por elementos estandarizados no es incompatible con el arte. El hormigón armado es el elemento en que se apoya para demostrar las capacidades que éste tiene para la creación de formas puras y bellas.
Busca una ruptura y separación con lo clásico, mostrándonos un mundo completamente nuevo y distinto de figuras simples que nunca antes habían sido descubiertas. Estas abrían un abanico de posibilidades, compositivas y funcionales, en especial para la vivienda en serie. Cabe enfatizar nuevamente que el pabellón era una pequeña parte de un proyecto muchísimo más grande, que incluía un master plan de grandes dimensiones. El pabellón del Espíritu Nuevo era un prototipo de una celda para vivir, en una villa bloque. Los organizadores de la exposición interpretaron el proyecto como una afrenta y durante la ceremonia de inauguración lo escondieron tras una lámpara. Descripción: el bloque habitacional sintetiza y soluciona de manera racional elementos de la vida cotidiana, como es la privacidad de los espacios, siempre acotándose al imperativo socioeconómico y urbano de la vivienda colectiva. Este espacio, en el proyecto a gran escala del edificio, significaría un gran pulmón verde, en disposición vertical. Entonces el proyecto logra convertirse en un bloque capaz de ser repetido, yuxtapuesta y apilado. Esto demuestra la calidad de planificación del arquitecto a la hora de proponer una vivienda social con todas las comodidades de una gran casa y de notable versatilidad espacial. El prototipo de la villa constituyó uno de los modelos del movimiento moderno, por la síntesis emblemática y radical de su propuesta. La célula familiar alojaba sus dependencias en interiores puristas, de refinado diseño y resolución constructiva, que se prolongaban hacia jardines privados dispuestos en el espacio. Por otra parte, el emplazamiento del pabellón, existía un árbol que no podía ser derribado. La solución adoptada por Le Corbusier fue adaptar su arquitectura a las exigencias del sitio. El pabellón del Espíritu Nuevo marca un hito en la evolución arquitectónica. El término mobiliario es reemplazado por equipamiento, implicando la clasificación de diferentes elementos necesarios para el funcionamiento del hábitat. Como consecuencia en su funcionalidad, muebles estandarizados e industrializados reemplazan los muros interiores y separan las diferentes funciones. Cada uno responde y está definido por su uso: biblioteca, ropa, vajilla, etc. La diseñadora Charlotte Perriand colabora en esta etapa en el diseño del equipamiento. Conclusión: a la hora de hacer un análisis crítico de esta obra, es fundamental que contextualicemos a Le Corbusier en un marco histórico arquitectónico muy distinto al actual. Si bien actualmente la belleza y simplicidad de respuestas del movimiento moderno a casi cualquier problemática arquitectónica está asumida, en aquel entonces se lo vio como un estilo poco arquitectónico, pobre en materiales y sin belleza alguna, tanto por la sociedad en general como por los grandes referentes de la arquitectura de aquella época. Lo revolucionario en las ideas de Le Corbusier fue la funcionalidad, el concepto teórico y el aspecto neoplástico de su arquitectura. El proyecto presentado en esta exposición no solo era una pequeña vivienda aislada, sino que intentaba buscar una nueva reflexión arquitectónica de cómo funcionaban los espacios, sus medidas mínimas y a la vez impactar a gran escala en el urbanismo de las ciudades. El arquitecto propone un nuevo tipo de sociedad, a futuro, ordenada en espacios pensados para ser aprovechados al máximo, diseñado y lineal en todos sus aspectos, un nuevo tipo de hábitat humano, donde éste se encontraría en características de comodidad y salubridad totalmente pensadas a cambio de un bajo costo económico. Todo esto bajo uno de los logros más fundamentales
que diferencia en esta nueva arquitectura del resto. Llevar la arquitectura de vanguardia a todos y a cada uno de los niveles sociales. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Si tuviese que enseñarles arquitectura, Le Corbusier escribe un artículo para la revista Architectural Design en el año 1929, asegurando su persistencia, opinión y postura hasta la actualidad. En este se refiere y presenta la siguiente visión y enseñanza dirigida a los estudiantes, a los distintos estudiantes de arquitectura en el mundo. Problemática y negación de la arquitectura moderna. La arquitectura de la Edad Moderna todavía está sujeta a una oposición violenta e insidiosa. Todo está controlado por la obstrucción comercial y por arquitectos que emplean técnicas anticuadas, por lo cual les es imposible conformar las demandas de una clientela nueva. La arquitectura no se debería estar mezclando con intereses creados. La vida recién comienza para este nuevo movimiento y tiene una larga vida por delante. La siguiente es: una nueva arquitectura es posible. Le Corbusier propone una negativa frente a los órdenes o estilos, intentar no recaer en diseños antiguos. Propone una heurística positiva frente a los diseños propios, un respeto real por la arquitectura, enfatizando el hecho de que la nobleza, la pureza, la percepción intelectual, la belleza plástica y la eterna cualidad de la proporción. Estos, según Le Corbusier, son los goces fundamentales de la arquitectura que pueden ser entendidos por cualquiera. Toda esta reflexión acerca de las posibilidades arquitectónicas que se nos presenta a diario viene con el objetivo de analizar y poder estar dispuesto a solucionar el principal problema contemporáneo, la casa mínima. Conclusiones del gran arquitecto. La arquitectura es espacio, ancho, profundidad y altura, volumen y circulación. La arquitectura es una concepción de la mente, debe ser concebida en sus cabezas con los ojos cerrados. El papel es sólo un medio para anotar la idea y transmitirla al cliente o al conductor. Todo está en la planta y el corte. Cuando usted llega a través de plantas y cortes en un ente que funciona, han de seguir las fachadas. Y si usted tiene alguna capacidad para diseñar, sus fachadas serán bellas. Las casas son para vivir dentro, pero será un buen arquitecto cuando las fachadas sean expresión de ello. La arquitectura es organización. Usted es un organizador y no un estilista de tablero de dibujo. Bueno, con esto yo quiero concluir esta presentación y quiero decir que me da mucho gusto hacerla y que deja mucho que pensar Le Corbusier, cómo todo inició por que después de la Primera Guerra Mundial tuvieron que arreglar el problema de vivienda que había por las destrucciones que había ocasionado la Primera Guerra y cómo dio origen a esto el pabellón del Espíritu Nuevo y de la serie de revistas que hicieron. Y espero que les haya gustado. Esto es todo de mi parte y nos vemos la próxima.